En este ejercicio se verá la forma para calcular en una plantilla de Excel el costo de capital promedio ponderado. En este mismo ejercicio se explicará el cálculo del costo de la deuda, del KD neto, es decir, haciendo la aplicación del escudo fiscal, ya que este es un beneficio para la adquisición de deuda externa, ya que se ve reflejado en una disminución en el costo de capital promedio ponderado. Entonces veremos ese ajuste o ese cálculo correcto. Asimismo, también se explicará cómo se calcula G, que es la tasa de crecimiento, esta parte de aquí, y también calcularemos el dividendo esperado, partiendo de un dividendo último o anterior pagado en el último ejercicio, el cual se requiere para tal cálculo esta misma tasa de crecimiento G. Bien, para este ejemplo preparas esta plantilla de Excel y contamos con esta información adicional que se nos otorga aquí, que es el rendimiento del bono al vencimiento del 11%, rendimiento sobre capital propio, un ROE de un 20%, una tasa de reinversión del 40%. Esto viene trabajando en la empresa, es decir, que reparte un 60 y reinvierte un 40 de los beneficios por acción, de las UPAs o utilidades por acción. Luego aquí nos queda entonces lo que vamos a calcular, que es la tasa de crecimiento, el último dividendo común pagado de las acciones comunes de 2.50, dividendo de acciones preferentes, que es el que vamos a, dividendo de acciones comunes esperado, que es el que vamos a calcular, dividendo de dividendos preferentes de 10, un precio de acciones comunes de 50, precio de acciones preferentes de 98, costo de flotación de acciones preferentes de 5.50 y la tasa fiscal o la tasa de impuestos sobre la renta a la que está sujeta la compañía de un 30%. También contamos con esta estructura de capital, una estructura financiera de deuda a largo plazo de 30.000, acciones preferentes de 15.000, acciones comunes 55.000 unidades monetarias, y dando esto un total de 100. He elegido estos números para que quede un poco más claro, con los números más claros, el desarrollo del ejercicio. Primero vamos a hacer estos cálculos, ya que una vez que tengamos estos estaremos en condiciones de llenar esta parte en donde van a estar los costos componentes netos de cada una de estas fuentes de financiamiento, y aquí pondremos la relación proporcional o relativa de estas fuentes de financiamiento. Aquí vamos a determinar el promedio ponderado, que es la parte con la que participan cada una de estas tres fuentes, y el WACC, que sería el total, la sumatoria de estas tres. Lo pondremos aquí, y esa sería ahora sí la tasa de descuento que se aplicará a la evaluación de proyectos de inversión, o sería en otra forma dicha, sería el costo de oportunidad al cual está sujeta la empresa para efectuar las inversiones que lleve a cabo, que tenga consideradas llevar a cabo. Esta tasa de crecimiento la vamos a calcular de la siguiente manera. Insertamos una fórmula simple donde decimos tasa de crecimiento G es igual al ROE, que es el rendimiento sobre el capital propio, multiplicado por la tasa de reinversión a la que la empresa está generando beneficios o viene generando beneficios en los últimos años o periodos, y nos arroja un 8%. Aquí tenemos que el último dividendo pagado, es decir, exactamente, vamos a decir, al 31 de diciembre del año anterior, es de 2.50. Entonces, ¿cuál es el esperado para este año? Pues se espera que sea este mismo que se viene pagando, multiplicado por 1 más a la tasa a la que viene creciendo, que sería el 8, o la que se espera que crezca este siguiente año. Entonces, si la política continúa de esa forma, serían 2.70. En lugar de 2.50, que fue el año pasado, ahora se esperarían 2.70. Hemos dicho que tenemos estos datos con los cuales vamos a trabajar para
llenar esta parte. Los costos componentes, el de la deuda, KD, costo componente de la deuda. Primeramente tendríamos que pasar aquí la relación proporcional con la cual participa cada una de las fuentes, que en este caso la deuda a largo plazo participa con 30.000, será dividido entre el total, que son 100, y aquí dejaré anclado ya que llenaremos hacia abajo. Y nos da 30, de tal manera que serían 15% de las preferentes, 55% de las comunes y un total de 100% aquí. Y ahora pasamos a calcular los costos específicos o costos netos de estas de KD, de KP y de KS, que es costo componente de la deuda, costo componente de acción preferente y costo componente de capital común o de acciones comunes. Entonces aquí decimos si el costo de la deuda, vamos a suponer por ejemplo que fuese de un 10%, de un 15% y de un 30%, vamos a suponer que este fuera un 10%, es decir, en promedio todos los créditos que la empresa esté pagando, en promedio sean un 10%, vamos a decir, entonces, punto 10. Banco A, Banco B, Banco C, etcétera, diferentes fuentes de financiamiento, según el importe, se haga otro promedio ponderado y vamos a suponer que sea un 10% de acreedores. A esto le vamos a multiplicar por 1 menos precisamente esta tasa fiscal. Y entonces ya no es un 10%, sino que sería un 7%. Este es el costo componente de la deuda. Entonces voy a dejar representada aquí la fórmula. Costo componente de la deuda será igual a ese costo de la deuda en promedio, es decir, a la tasa a la que la empresa está pagando sus promedio. Lo vamos a multiplicar por 1 menos la tasa a la que la empresa está pagando sus impuestos. Y esto es lo que vamos a poner aquí. Como he dicho, este también tiene que ser un promedio ponderado de esta parte. Tiene que ser un promedio ponderado de todas las fuentes de financiamiento externas que tenga la empresa. ¿Cómo calculamos el costo componente de las acciones preferentes? Otra formulita sencilla en donde solamente vamos a dividir el dividendo preferente, en este caso que es 10, entre el precio de las acciones preferentes, que es 98. Y listo, aquí nos arroja un 10%. El costo de las acciones comunes es muy similar. Acá será el dividendo esperado, sería 2.70, entre el precio de la acción común, que es 50, y a todo esto le vamos a agregar el grado de crecimiento, que sería este 8% que está acá, y aquí nos arroja un 13%, 13.4. Vamos a dejar esto con más dígitos aquí. Entonces 10.2. Vamos a dejarlo así. El promedio ponderado consiste en la multiplicación de estos. Es decir,
El costo del 7% de la deuda, si participa con un 30%, le corresponde en realidad un costo individual de la deuda del 2.10%. Así decimos también que el costo de las acciones preferentes que participan con un 15% del total del financiamiento, a un costo de 10.20 le corresponde el 1.53. Y a la gran parte del financiamiento de la estructura de capital, que es un 55% de accionistas ordinarios o comunes, los cuales exigen un costo o exigen una rentabilidad del 13.40, les corresponde un 7.37 de promedio ponderado. Ese es el costo. En total, el costo de capital promedio ponderado, o WACC, es el 11%. Ya por último, bien merece la pena explicar que este WACC tiene una aplicación bastante útil, porque ¿para qué nos sirve este dato, este 11%? Bien, en la evaluación de proyectos de inversión, en los cuales se utiliza el valor del dinero a través del tiempo, o sea, métodos avanzados o métodos dinámicos, se utilizan dos métodos básicamente, tres métodos básicamente, pero voy a mencionar, por ejemplo, el valor actual neto como uno de ellos, los principales de estos métodos de valoración de inversiones: valor actual neto, valor presente neto. Pues bien, una vez que se tienen los diagramas de flujo de efectivo de los proyectos de inversión, la pregunta es: ¿cuál es la tasa de descuento que se va a aplicar para determinar este valor absoluto neto en el punto focal cero? Esa tasa de descuento pues no te la va a dar el socio, tus socios, no te la va a dar el dueño de la empresa, no la va a dar el gobierno, no te la va a dar nadie, tendrás que calcularla tú. Esta es una metodología para determinar esa famosa I, o costo de capital, para descontar los flujos de efectivo y traerlos a valor presente y determinar este valor actual neto, en cuyo caso, de ser positivo el valor actual neto, pues aceptas la inversión, ya que estás pagando todos estos costos que exigen los acreedores, que exigen los poseedores de acciones preferentes y los dueños de la empresa. Esa es la razón por la cual es conveniente determinar bien este dato del 11%, sabiendo que esto está en constante cambio. O sea, esta tasa tendrá que estarse calculando periódicamente, no puedes dejarla que sea para todo un año, 2 o 3 o más, ¿verdad? Bien, algo más, en el caso de que el método sea la tasa interna de rendimiento, ¿para qué te sirve? Bien, una vez que determines la famosa TIR de tu proyecto de inversión, esta tasa te servirá solo como referencia. Es decir, en cuyo caso, y como referencia para utilizar el criterio de decisión. Es decir, si la TIR es mayor que este 11%, el proyecto será aceptado. Es decir, si una TIR de un 15%, pues como ya tienes calculado este 11%, inmediatamente dices: ese proyecto es bueno. En cuyo caso, si la TIR es menor que este 11%, suponiendo que fuese de un 10, te arroja tu proyecto de inversión. Y tu costo promedio ponderado de capital es de un 11%, entonces será un proyecto que tendrá que ir a la basura, tendrá que ser rechazado.
¿verdad? Entonces no sirve ese proyecto y tendría que, ya sea, o buscar un financiamiento menor, una ponderación, o sea, una estructura de capital óptima aquí, o buscar fuentes de financiamiento más bajas que esto para que se reduzca el WACC y poder llevar a cabo el proyecto, o mejorar los ingresos, sí, mejorar los ingresos, o bien disminuir los ingresos del diagrama de flujo de efectivo, o una combinación de todos ellos para aplicarlo. Bien, con esto doy por terminado esta explicación de este tema.